Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Access, estamos en la clase 49 y vamos a seguir cómo optimizar el diseño de una base de datos. Y vamos a ver en este vídeo dos cuestiones. En primer lugar, crear índices y luego cómo reiniciar autonuméricos. En cuanto a la segunda cuestión, ya vimos en el vídeo anterior para qué servía, aunque no expliqué cómo realizarla, y desde mi punto de vista creo que es algo útil en el uso de las bases de datos. Ya dijimos que es muy importante cuando nosotros hemos terminado el diseño de las tablas, el diseño de las consultas de una base de datos, y no solo cuando se ha terminado, sino a la vez que se va haciendo, ir haciendo pruebas, ir insertando datos, que son datos que luego vamos a borrar, para comprobar que todo funcione. Y no solo para comprobar que todo funcione, sino también porque a veces se nos pueden olvidar ciertos detalles, como por ejemplo en ciertos campos crear las listas de validación, etcétera, etcétera, o crear máscaras de entrada y demás. Entonces, cuando nosotros vamos insertando datos de prueba, vamos viendo esas carencias que podemos haber tenido a la hora de construir y diseñar la base de datos. Entonces, esas pruebas son inevitables, son fundamentales en la estructura y en el diseño correcto de una base de datos. ¿Qué sucede con los autonuméricos? Que cuando nosotros insertamos datos, los autonuméricos van a empezar a funcionar, van a empezar a autonumerarse. Y cuando eliminemos todos esos datos que ya no necesitamos, nos vamos a quedar que los autonuméricos han quedado uno por el 50, otro por el 70. Entonces vamos a empezar a insertar aquellos datos que son sensibles, aquellos datos que ya necesitamos guardar en nuestra base de datos, y los autonuméricos no van a empezar en el 1. Y esto es lo que vamos a ver, cómo reiniciar los autonuméricos. A efectos prácticos esto tampoco es que sea imprescindible. Pero bueno, una vez que ya la base de datos está terminada, pues creo que puede estar bastante bien que los autonuméricos empiecen nuevamente desde el 1. En cuanto a los índices, bueno, pues un índice es una ordenación interna que realiza Access sobre los campos que les vamos a indicar y que va a permitir que el proceso de búsqueda y consulta de datos sea mucho más rápido y mucho más ágil. Esto es una definición entre las muchas que podéis encontrar en cuanto a qué es un índice. Y otra cosa muy importante es cuándo usar un índice, porque no siempre es aconsejable poner índices. Índice se va a usar solamente cuando vamos a realizar búsquedas habituales por un campo, pero no por cualquier campo, sino por un campo que sea distinto del que hemos establecido como la clave principal. Por una razón, porque la clave principal ya es un campo indexado. Es decir, nosotros, la clave principal, por ejemplo, si establecemos un valor autonumérico, ese campo ya va a estar ordenado. Los datos habitualmente se insertan o se quedan ordenados en la forma en la que se van insertando. Por lo tanto, si el campo clave que nosotros hemos elegido no es un autonumérico, aquí ni siquiera va a quedar ordenado. Esto, por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta porque si nosotros tenemos un campo clave autonumérico no es necesario indicar un índice, ya está indexado. Pero si tenemos un campo clave autonumérico y luego las búsquedas, como en los ejemplos que hemos puesto en el vídeo anterior, se van a hacer por otros campos, pues es interesante crear índices en esos campos. Pero luego hay que tener un segundo criterio, y es que tengamos una base de datos con muchos registros. Si es una base de datos que va a tener pocos registros, tampoco va a ser relevante que tengamos índices en los campos que nos van a servir de búsqueda. Por lo tanto, hay que tener en cuenta estos dos conceptos. Por una razón, porque si nosotros creamos índices, esto va a motivar un trabajo interno en Access. Y como Access va a tener que tener un trabajo interno, pues si no los necesitamos, es mejor no crearlos. En definitiva, un índice lo que hace es lo mismo que cuando nosotros accedemos a un libro. Si nosotros vamos a buscar algo del libro, por ejemplo, si yo quiero encontrar el monopolio y el monopolio natural,
Bueno, pues será más difícil si busco en el libro que si busco en el índice. Yo ya lo tendría aquí, ya me voy a la página 62 y ya puedo leer ese capítulo. Pues en Access pasa exactamente igual. Si nosotros creamos índices, esto va a facilitar la búsqueda de determinados elementos y de determinados registros. Dicho esto, nos vamos ahora sí a nuestra base de datos para ver esto sobre la práctica. Pues bien, ya estamos en nuestra base de datos, que como siempre es la base de datos que estamos usando para los ejemplos que ponemos. Bueno, voy a abrir la tabla clientes. En la tabla clientes, bueno, pues ya tenemos aquí 3 registros y fijaos que ahora los registros están ordenados por la referencia. Es un campo autonumérico, pues a medida que los vamos insertando, esto va a permitir que los registros queden ordenados por este campo. Pero en este caso las búsquedas no se van a hacer por el campo referencia. Las búsquedas, por ejemplo, se van a hacer por el campo NIF. O podríamos necesitar realizar consultas donde agrupemos y realicemos esas consultas por el campo provincia, por el campo ciudad, etc. Entonces, en este caso, pues sería muy aconsejable crear un índice que tenga como referencia el campo NIF. Para ello nos vamos a venir a la vista diseño y los índices se encuentran aquí. También podemos crear un índice desde las propiedades del campo y para ello lo vamos a hacer. Para ello desde aquí tenemos, hacemos clic en el campo al que vamos a crear el índice y es muy sencillo. Aquí donde pone indexado simplemente vamos a elegir si queremos que el índice sea con duplicados o sin duplicados. Bueno, vamos a desplegar y aquí tenemos sí con duplicados, sí sin duplicados. Y esto, bueno, pues ya lo dije en su momento, ¿no? Con duplicados es cuando el campo va a tener registros que se repitan. Y si es sin duplicados, pues en este caso, que es el NIF, pues podemos elegir sin duplicados porque no vamos a tener un campo con un NIF que se repita. Bueno, pues con esto ya hemos creado ese índice. ¿Cómo ver los índices que hemos creado? Bueno, pues para ello, una vez que estamos en vista diseño, en diseño de la tabla, aquí tenemos el grupo mostrar u ocultar. Y dentro del grupo mostrar o ocultar, aquí tenemos los índices. Una vez que hacemos clic, aparece esta ventana y en esta ventana tenemos los 2 índices que tiene nuestra tabla. En este caso, en primer lugar, tenemos este índice, que es el campo, lo voy a hacer así más grande que se vea mejor, es el campo referencia cliente, que es el que nos sirve de clave principal o de clave primaria. En este caso, nosotros ya vemos que este campo está indexado y por lo tanto Access ya ha creado un índice interno con este campo. Pero también tenemos como índice el campo NIF de cliente. Y tenemos también el criterio de ordenación. El criterio de ordenación puede ser ascendente o descendente. Aunque en los datos que nosotros tenemos NIF de cliente no están ordenados, es decir, si yo cierro aquí y veo los datos, aquí no aparecen ordenados, pero internamente, vamos a ir nuevamente a vista diseño, internamente, como he creado un índice, en este caso, internamente Access los tiene ordenados, aunque no los muestre, pero los tiene ordenados. El nombre del índice se puede cambiar, por ejemplo, aquí podemos poner índice cliente, esto daría igual, no afectaría para nada. Y nosotros también podemos crear nuevos índices desde aquí. Voy a cerrar un momento esto, nos vamos a ir nuevamente a la vista de hoja, a la vista de hoja de datos y vamos a suponer que nosotros vamos a hacer búsquedas, aquí le debía haber cambiado el nombre, bueno, el título, vamos a hacer búsquedas o vamos a tener que hacer consultas donde los datos, y va a ser muy habitual extraer datos según provincia o según ciudad. Bueno, pues nosotros también podemos crear índices teniendo en cuenta varios campos. Para ello nos vamos a ir nuevamente a vista diseño, nos vamos a venir a índices y aquí voy a hacer esto un poquito más grande, le vamos a poner un nombre al índice, por ejemplo búsqueda ciudad
Esto da igual el nombre que se ponga, ¿no? Y aquí vamos a establecer el campo. En este caso, pues vamos a poner provincia cliente. Y el criterio de ordenación va a ser ascendente. Pero si además de provincia nosotros dentro de esa búsqueda vamos a segmentar por ciudad, pues aquí vamos a elegir ciudad. Y vamos a elegir también ascendente. Fijaos aquí, porque aquí tenemos búsqueda ciudad y dentro de búsqueda ciudad tenemos provincia, criterio de ordenación ascendente, ciudad, criterio de ordenación también ascendente. Pues bien, esto va a ser un único índice. En este caso, lo que va a hacer Access internamente es que ese índice va a ordenar en primer lugar por provincia y dentro de la ordenación por provincia luego va a ordenar las ciudades. Es como vimos cuando estuvimos viendo los criterios de ordenación visibles que vamos a tener en una tabla. Estos no van a ser visibles, pero internamente Access va a tener estos criterios de ordenación. Y esto pues, va a facilitar que una vez que nosotros hagamos búsquedas por NIF, esto agilice la búsqueda y si nosotros vamos a hacer consultas donde vamos a extraer datos según provincia y ciudad, pues también va a facilitar la búsqueda. Bueno, pues desde aquí nosotros podemos crear diferentes índices para una tabla. Lo vamos a cerrar, esto por supuesto hay que guardarlo y esta es la forma de crear nuestros índices. Bueno, y una vez que ya hemos visto el tema de los índices, vamos a ir nuevamente a la vista de hoja de datos y aquí vamos a ver por último cómo renumerar, es decir, cómo empezar nuevamente a numerar desde 1 los autonuméricos. Fijaos que si ahora nosotros borramos todos estos datos, para ello los seleccionamos desde aquí y aquí en eliminar, pues hacemos clic en eliminar. Esto creo que ya se explicó en su momento. Pues bien, una vez que ya hemos eliminado todos los datos, ya hemos hecho todas las pruebas, nosotros nos venimos a clientes y vamos a introducir el primer cliente. Pues ponemos el primer NIF y vamos a poner, por ejemplo, la letra K. Ya pondríamos la empresa, la provincia, la ciudad, la dirección, la sección. No lo voy a hacer para no gastar más tiempo. Y fijaos que la autonumeración sigue por 11. Y esto es normal, esto es lo que pasa cuando nosotros vamos autonumerando. En los campos autonuméricos se empiezan a numerarse desde el 1, pero si eliminamos esos números no se recuperan. Eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Pues bien, vamos a ver cómo esto ponerlo nuevamente a 0 para que empiece a enumerar desde el 1. Lo primero que debemos hacer es eliminar todos los registros que tengamos. No podemos hacer esto que vamos a hacer sin antes eliminar los registros. Esto, lógicamente, solamente se podrá realizar una única vez, cuando estemos dejando ya la base de datos optimizada para empezar a añadir registros que son sensibles, registros útiles y registros que queremos conservar en nuestra base de datos. Pues bien, una vez que ya los tenemos, vamos a comprobar que todas las tablas están vacías. La de contactos, la de incidencias, todas están vacías. Y una vez que ya están todas vacías, pues nos vamos a venir a herramientas de la base de datos. Y dentro de la herramienta de la base de datos tenemos este grupo, el grupo herramientas. Y aquí tenemos la opción compactar y reparar bases de datos. Bueno, compactar y reparar bases de datos es algo que hay que utilizar de vez en cuando porque lo que hace es que, imaginaos que hay que hay un comando que no funciona, que hay algo que ha estado funcionando y de pronto da un error, pues desde aquí en determinadas ocasiones se puede reparar, a lo mejor no. Pero una opción antes de hacer nada más es activar, comparar y reparar base de datos porque Access internamente va a realizar una serie de acciones y va a detectar si hay ciertos errores y los va a procurar reparar. También, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos que estamos usando mucho, se han eliminado datos, etcétera, muchas veces quedan sectores, quedan espacios vacíos. Y esos espacios no se reutilizan. Entonces, compactando y reparando la base de datos, esos espacios, esos sectores se compactan y hace que la base de datos, todo ese espacio, se libere.
Y otra de las cosas que hace es que reinicia los autonuméricos. Pero reinicia los autonuméricos solo cuando las tablas están vacías. Si en la tabla hay datos, ahí ya no se reinician los autonuméricos. Por eso hemos dicho que las tablas deben estar vacías. Bueno, pues les vamos a dar compactar y reparar. Fijaos que ha hecho un guiño. Bueno, y ahora simplemente ya nos vamos a ir a la tabla clientes y vamos a empezar a introducir el NIF. Bueno, pues fijaos como ahora ya el autonumérico se ha reiniciado. Y esto pasaría con todas las tablas. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Espero, como siempre, que el contenido haya podido ser útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.